¿Medir 1,50 o medir 1,80? ¿Pesar 60 kilos o 90 kilos? ¿El rosado para las nenas y el celeste para los varones? ¿Qué sería lo normal hoy en día? ¿No se han preguntado eso? ¿No les suena como que es una palabra que está quedando obsoleta? ¿Un concepto fuera de moda, digámosle? ¿O desactualizado? ¿Que ya no se adapta a los patrones de hoy en día, del diario vivir? Al menos así pienso yo, y por eso pongo este tema sobre la mesa, que quiero que compartamos, que quiero que replanteemos, pensemos y veamos si comparten parte de este concepto del que les voy a hablar. Y también algunos tips para ir eliminando quizá palabras que ya estén obsoletas para ustedes, que conceptos o cosas que ya no quieran aplicar o que ya no tienen sentido para sus vidas. Así que sin darle más vueltas, vamos con la intro y que comience la función. Bienvenidas y bienvenidos un miércoles más a este espacio, a esta comunidad, a este podcast llamado Estimularte. Mi nombre es Mateo Balbi, para los que no me conocen. Es un placer tenerlos nuevamente. Y si hay gente nueva, que es el primer podcast que escucha, espero se gocen mucho y pasen un buen rato como lo hacemos siempre. Una nueva temática, una nueva propuesta, un nuevo concepto nos trae hoy aquí para compartir. Y bueno, en este caso desde lo muy personal, porque este es un punto de vista que planteo yo y quiero compartir con ustedes, a ver qué me dicen, a ver cómo se sienten al respecto y si en algún momento se les pasó por su cabeza eliminar palabras de su vocabulario o cambiar conceptos de cosas que le parecen que están obsoletas, viejas, anticuadas y que deberían darle una vuelta de rosca para traerlas a los tiempos de hoy en día. Partamos de algo sencillo, como lo es, ¿qué significa la palabra normal? Por ejemplo, en el diccionario, ¿qué dice? Que sirve de regla o de norma. Clarísimo. O sea, es algo creado por alguien o por un grupo de personas que dijeron, esto es normal y esto es anormal. ¿Basado en qué? No sé, en una época, en una cultura, en intereses, y vaya a saber qué otras características más. Creo que el mundo ha evolucionado mucho más rápido de lo que va este concepto, y obviamente lo pasó por arriba, porque hay ciertos aspectos que no han evolucionado ni cambiado nada, y el mundo sí. Por eso es que me surge esa pregunta de si está obsoleto el concepto de hoy en día de normal o no. Si lo que encasilla o los conceptos que ella trae, lo que define, es aplicable a la manera de vivir, de pensar y de sentir del hoy. Les quiero contar un poco cuál ha sido mi razonamiento para llegar a esta conclusión o para aplicar este pensamiento sobre ese concepto o esa palabra. Hace un tiempo vengo aplicando en mi vida la idea de eliminar esa palabra del vocabulario, ya que la considero obsoleta, como les decía, en los tiempos que corren. Venimos acostumbrados a un mundo muy dual, que pinta todo de blanco o de negro, de ceros y unos, de pocos matices. Y me parece que se está perdiendo toda una gama de colores increíbles que hay en medio, una diversidad de pensamientos y por eso decidí cambiar esa palabra por el concepto de cotidiano. Por lo que generalmente se estila o se usa, creo que esa palabra va más acorde
o es un concepto que encasilla mucho menos, que es más amplio y se va adaptando al paso del tiempo, a las costumbres y acompaña la evolución, no tanto como la palabra normal, que es, como decíamos, una regla o una norma impuesto y si salís de ahí la estás rompiendo. En cambio, lo cotidiano suena más ameno, más como que es lo que generalmente se usa y va cambiando y acompañando el proceso de crecimiento en el tiempo, ¿no? ¿Se entiende más o menos lo que quiero explicar? ¿Cuál es el concepto? ¿Algún momento les pasó? Quizá no con la palabra normal, pero sí con alguna otra palabra, algún otro concepto que digan, yo ya no creo en esto, o no sé, o ya lo quiero cambiar esta costumbre porque me parece que ya el mundo no va por ahí. Me gustaría saberlo, porque así como yo lo aplico en esta palabra normal, se puede aplicar a muchos otros conceptos. Voy a poner un ejemplo más práctico, porque soy amante de los ejemplos. Creo que así es mucho más fácil de visualizar y de procesar, porque quizá mareo mucho con la explicación. Pero hay conceptos dentro de la palabra normal que han cambiado mucho en el pasar del tiempo, como lo es el concepto de familia, por ejemplo. ¿Qué es una familia hoy en día? ¿Coincide con lo que era una familia hace 50 años atrás? Hace 50 años la imagen de familia era esa de todos reunidos en la casa de los abuelos, parejita heterosexual que ya hace 50 años de casados, muy felices y contentos, con muchos hijos y nietos corriendo por el jardín, por definir de alguna manera lo que quizá pueda ser un concepto de familia normal. Creo que eso hoy en día no es así. Creo que no se ve tanto. Y si se ve más, padres separados, la novia de papá, el novio de mamá, incluso el novio de papá, la novia de mamá. Una semana con uno, la otra semana con el otro. Y así podría seguir dando un montón de detalles. El hecho de todo esto es que hay una gran brecha de evolución que está faltando ahí. Necesitamos actualizar ese concepto de normal, desarmar ese puzzle, mezclarlo bien y volverlo a armar de la manera más actualizada posible. Creo que por suerte todo esto ha ido evolucionando de a poco, lento, pero la sociedad ha empezado a aceptar estos cambios súper positivos, obviamente, y abiertos, que dan libertad, que desencuadran un poco ese concepto, o ese librito a seguir impuesto por quién sabe quién que dijimos hoy. Obviamente que hay normas que hay que seguir por convivencia, por respeto, por seguridad. Pero también existe más la posibilidad de ir escribiendo tu propio camino, con tu propio librito, con tu manera de vivir, de expresarte, y así no sentirte tan discriminado por fuera del sistema o de lo normal. Que puedas tener tu propio punto de vista y tu propio concepto de qué es lo normal para ti. Debemos hacer énfasis en eso, porque por ahí me parece que va la clave para esta evolución y para poder lograr muchas de las cosas que queremos en comunidad. Y hablando de claves, creo que una de las más importantes, al menos para mí, para haber iniciado este proceso y para descubrir que no estaba de acuerdo con ese término y lo que englobaba lo normal, fue cuestionarme. El poder de cuestionarse. Que de hecho la definición es poner en duda lo afirmado por alguien, basado en el sentido común, la coherencia y la confianza en tus creencias. Listo, es por ahí. El preguntarse por qué, para qué, este pensar me define, yo creo en esto, comparto. Hacerse ese tipo de preguntas y ver si encajamos dentro de eso que llaman normal, o si para nosotros es otra cosa. Y si les parece que tiene sentido que hoy en día el sexo, por ejemplo, sea identificado con un color, el rosado o el celeste, nena, varón, que exista un peso que te defina como normal, o si no lo tenés sos anormal, qué feo suena esa palabra, o una altura, una orientación, es un poco agresivo. ¿No les parece que si no cumplís con eso, sos anormal? No deberíamos tener que cargar ese peso, porque cada persona es como es, y no se puede medir con una misma vara, no puede haber una misma medida para todo.
porque somos todos distintos. Y no hay mejores ni peores, sino distintos. No hay normales ni anormales, sino distintos. Yo creo que estamos súper preparados para este cambio de conciencia, de concepto, y de empezar a ver el mundo más abiertamente y ver que está en uno, ver el mundo con otros ojos, de una manera abierta, evolucionada, inclusiva y comprensiva. Está en vos dejar de discriminar y borrar o reprogramar esos conceptos viejos, obsoletos, y dejar entrar un nuevo pensar y sentir más abierto, sin tanto prejuicio ni límite establecido. Ese pensar fuera de la caja que hablábamos en el podcast anterior, que se puede aplicar perfectamente para ver el mundo desde otra perspectiva. Bien, no sé qué les ha parecido el podcast hasta ahora, si les ha vibrado algo en ustedes, si los ha ayudado a entender algo, si compartían ya este concepto, si lo aplicaban. Espero poder aportar, sí, obviamente algo positivo o simplemente pasar un rato ameno y que escuchen algo nuevo o una locura o como quieran llamarlo. Pero sí los quiero invitar, así como lo hice con la palabra normal, a que tú también cambies cosas, términos o ideas que creas obsoletos, pasados de moda o que no cuadran contigo o con tu pensar. Y que los cambies por algo más positivo, que sí vaya contigo, que te aporte algo al aplicarlo. Es parte de evolucionar, de ir creciendo y de adaptarnos poco a poco al mundo que nos rodea, con sus cambios y sus movimientos, porque la vida es eso, es un constante movimiento y hay que acompañar ese movimiento. Si lo intentan, van a ver qué bien se siente dejar atrás cosas viejas, para dejar espacio e incorporar cosas nuevas y renovadas, que de a poco lo irás haciendo cada vez con más cosas y se volverá algo más cotidiano y serás más consciente de ese cambio que estás generando, que empieza, como digo siempre, por uno, que empieza por ti. De esta manera lo normal termina siendo un concepto personal e individual, dependiendo de cómo cada uno viva y sienta en este mundo. Y no algo impuesto como un ideal basado en una época o basado vaya a saber en qué. A modo de cierre, quiero que se permitan tener ese poder de crear un concepto en este mundo, de crear su concepto, de elegir las palabras que quieren usar, de elegir lo que significan para ustedes esas palabras y que no venga alguien a decirles esto está bien, esto está mal, esto se pone así, esto se pone asá. No. Tengan el poder de la cuestión, van a ver qué bien que se siente. Cuestionen todo, sean capaces de creerse que tienen la razón porque la tienen, porque es su mundo y es su vida y creo que es por ahí. Hacerse caso a uno antes que hacerle caso a un desconocido que escribió, que plasmó lo que creyó que en esa época era así y era lo mejor, porque tampoco se puede decir que fuera con mala intención, pero sí que en este momento no estaría cumpliendo la misma función. Así que nada, ese es mi consejo, que crean en ese superpoder de la cuestión. Bueno, espero hayan disfrutado de este podcast, de esta nueva edición, de este nuevo compartir, de este nuevo viaje que me encanta emprender con ustedes, como les digo siempre, para un artista independiente, así como yo, que está buscando en esto aportar un granito de arte, aportar un grano de inspiración, de motivación y de compartirles parte de mi poca o mucha experiencia. Nada, siempre es bueno recibir el cariño mediante compartir el podcast si les gustó, recomendárselo a alguien. Mensajitos de ánimo, siempre me encanta leerlos y siempre respondo. Escuchando mediante las diferentes redes, tanto en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, por mail, estimularte@gmail.com. Acuérdense que la A es un 4. Por Instagram, por Facebook, estamos por todos lados. Somos como la mugre. Así que nada,
Un placer compartir con ustedes como siempre, que estén ahí escuchándome, aportándome su tiempo, que es tan valioso. Y bueno, yo poder brindarles del mío. Así que es una reciprocidad hermosa. Les mando un abrazo enorme. Gracias por estar y por ser. Nos vemos la próxima función.